Para la protección de los derechos más básicos de estos migrantes, menores o mayores de edad, juegan un papel fundamental los abogados de oficio. Ellos prestan la asistencia jurídica necesaria a quien no tiene cómo obtenerla por otros medios. El colectivo recuerda que la asistencia jurídica a los migrantes que llegan a las islas es un derecho imprescindible. Antonio Cárdenas, muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, Canarias. Pues sí, el colectivo de los abogados de oficio recuerda que eso es un derecho fundamental. Recuerden que desde que empezó el año hasta ahora alrededor de 20.000 personas han llegado a las islas de forma irregular y los abogados dicen, para que no caiga en el olvido, que lo que hacen esas personas justo al llegar a las islas es pasar a una situación de detenidos y por tanto requieren de una asistencia jurídica obligatoria que es fundamental. Estamos con el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Lederer. Buenos días. Muy buenos días. Eso es una cuestión que no tiene ninguna duda. Unas 20.000 personas han llegado a las islas de esta forma, irregular, desde que empezó el año, y todos ellos son potenciales clientes de los abogados de oficio, ¿no? Bueno, y beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, porque hay que pensar que estas personas carecen absolutamente de recursos y por tanto la ley española prevé que puedan ser atendidas por un abogado de oficio, que es lo que se hace, lo que estamos haciendo habitualmente. La cuestión es que los abogados de oficio, ya antes de este fenómeno de la inmigración irregular, tenían una serie de reivindicaciones, un mejor trato, las dietas, las situaciones de viajes cuando tienen que viajar entre islas, y ahora esas reivindicaciones se multiplican. Bueno, lógicamente, el trabajo se multiplica y sobre todo por algunos aspectos que le estamos reclamando a la Consejería de Justicia. En concreto, por ejemplo, estoy pensando en los recursos de apelación que se interponen contra los autos de medidas cautelares en los juzgados de lo contencioso, las sentencias que ahora pues estamos negociando con la Consejería para que esa actuación, que es trabajo de los abogados en defensa de los derechos fundamentales de estas personas, se retribuyan lógicamente. Ahora mismo, por cada migrante que llega, por ejemplo, a la Isla del Hierro, como ha pasado recientemente, por cada 6 hay un abogado de oficio, ¿no? Correcto. La ratio es de 6 migrantes por cada abogado. Cuando hay llegadas masivas, se nos ha autorizado por parte de la Consejería que cada abogado pueda asistir a hasta 12, incluso en casos extremos hasta 18, pero esos son casos extremos. Hay que pensar también en las dificultades que supone el desplazamiento a la isla del Meridiano, y más en estos momentos de verano, en que las plazas de avión están muy saturadas y es a veces difícil encontrar plaza para poder desplazarse con la urgencia que se nos requiere de hoy para mañana. Entonces, bueno, es muy, muy complicado. Los abogados tienen muchas dificultades para poder desarrollar en condiciones su trabajo y nosotros lo único que queremos es que se ponga en valor ese trabajo y ese esfuerzo que se desarrolla. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones o solicitudes que tienen las personas migrantes que llegan a las islas? A ver, lo que hay que detectar, lo más importante es detectar aquellas situaciones de protección internacional, es decir, personas que puedan pedir derecho de asilo en España. Suele ocurrir con los migrantes, por ejemplo, que vienen de Mali, que es un país que está en guerra civil y llegan muchos malienses. Hay que detectar esas situaciones para inmediatamente que se formule la petición de asilo. ¿Se suelen formular muchas peticiones de asilo a través de los abogados de oficio? Se suelen hacer bastantes, sobre todo, ya digo, de esos países que están en riesgo, las personas están en riesgo, como suele ser lo más cercano Mali, que vienen muchos y que son todos, la práctica totalidad, acreedores del derecho de asilo. En semanas críticas de estos últimos meses, ¿ha habido incluso momentos en los que los abogados de oficio no han podido atender de la forma que requiere esta situación? Bueno, lógicamente, a mayor número de migrantes que atender, pues el número de abogados es que corresponde a esta ratio, pero es verdad que a veces también con las horas que son citados los abogados para que comparezcan a las declaraciones, se complican las cosas. Cuando ya hay llegadas masivas, todo es más complicado, sin duda. Decano, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, esas son las palabras del decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Ya saben, preparándose también los abogados de oficio para la posible llegada de más migrantes durante este verano aquí a las islas.